tuvimos, ¿verdad?, lo que es el Día de las Madres, ¿verdad? Y debido a esto me nació la necesidad de platicar un poquitito acerca de qué dice la palabra de Dios acerca de honrar al Padre, de honrar a nuestra Madre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y basado en esto, hermano, en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a honrar a nuestros padres, quiero que platiquemos un poquitito. Me gustaría conversar un poquitito acerca de esto que dice aquí la palabra de Dios, hermano, en cuanto el honrar al Padre, honrar a la Madre, y de esta manera, hermano, ustedes y yo podamos, pues, ¿verdad?, aprender un poquitito. Amén. Hay alguien que me dijo hace tiempo, ya hace mucho tiempo me platicó una persona, ¿verdad?, soltera, me dijo: pastor, está mal, es malo que yo, ¿verdad?, festeje el 10 de mayo. Y entonces, esa era su pregunta. Y entonces de ahí, ¿verdad?, nació una inquietud que tiene que ver con el honrar. Y yo le decía a esta persona: el problema no es el 10 de mayo, el problema es que, ¿para qué esperar el 10 de mayo? ¿Para qué esperar o una fecha cualquiera, el día del padre, ¿verdad?, el día del abuelo, ¿verdad?, el día del anciano, ¿verdad? ¿Para qué esperar ciertas fechas para nosotros honrar a esas personas? ¿Por qué no honrarlas en cualquier fecha, en cualquier momento? Pero en cuanto a lo que dice la palabra de Dios acerca de honrar a nuestros padres, hoy yo quiero abarcar tanto al padre como a la madre, y también, si alcanza, a honrar al abuelo, honrar a nuestros padres. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Porque realmente, hermano, el honrar a nuestros padres, la palabra de Dios, ¿verdad?, habla, el apóstol Pablo hace una carta a la iglesia de Éfeso. Y entonces en esa carta el apóstol Pablo les recuerda lo que ya Dios les había dicho en el pasado, ¿verdad?, a los israelitas: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces Él les vuelve a recordar, y hoy Dios nos vuelve a recordar, el que nosotros debemos de honrar, ¿verdad? No nomás es festejar, sino que esto va más allá, va hacia lo que es la honra. Y esta es la parte que yo quiero que ustedes y yo, ¿verdad?, esta es la parte que quiero que ustedes y yo miremos. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la honrar? Amén. Pasa para acá de este lado, hagan un capítulo aquí para que puedan mirar nuestra proyección. Amén. Que tenemos a hermana Alicia como aquí a Emily. Amén. Bienvenida, Emily. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la honra? ¿Qué dice esta palabra, hermano? Mire, la palabra de Dios en cuanto a la honra no habla solamente de festejar. Si se da cuenta, el mandamiento que Dios da no dice hay que festejar a la mamá y al papá, porque eso, ¿verdad?, es algo que usted debe de practicar continuamente. Continuamente usted de momento, ya va a mirar cómo dice la Biblia, que lo debe ser continuamente. No debe de esperar una fecha, vamos, ¿verdad? Y todo el año hacer sufrir a la mamá, preocupar a la mamá, preocupar al papá, preocupar a uno de los abuelos, y solamente un día llegar como que nada pasa. Y eso no, ¿verdad? Eso no es lo correcto. La Biblia dice en el capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre. Allí, hermanos, Dios les estaba recordando a esos hombres del pasado acerca de los mandamientos de honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Mire, hermano, esto me gusta: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Mire, la Biblia dice que ustedes y yo debemos de honrar a nuestros padres. Ellos necesitan ser honrados. Su padre necesita ser honrado, ¿verdad? Todos los días de su vida. Usted tiene que poner en alto, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no se acostumbra mucho, pero hay países donde se acostumbra mucho poner en alto o poner en buen nombre el apellido de usted, ¿verdad? En otros lugares, ¿verdad?, se acostumbra poner en una buena estima
¿verdad? Hablando de la honra a los que son su familia, a los que son su sangre. Entonces el apóstol Pablo les dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, cuando usted honra a su padre y a su madre, dice la palabra del Señor que entonces el primer mandamiento, acompañado con una promesa, es que usted obedezca a su padre, obedezca a su madre. Nada más obedecerlo. Dice la traducción del lenguaje actual, dice que debemos de obedecer a nuestros padres, pero también debe de cuidarlos, porque ellos llega un momento, hermano, donde ya necesitan nuestro cuidado. Ya ellos se acabaron sus fuerzas, se acabó la energía que tenían, y entonces ahora nos toca a nosotros los hijos tener el cuidado de nuestros padres. Sí, usted puede mirar y decir: mi padre todavía está fuerte, mi padre todavía se mira vigoroso, ¿verdad? Se mira todavía que puede. Sí, todavía usted lo puede mirar así, pero realmente ya no son las mismas fuerzas que tiene cuando usted era un niño, ¿verdad? Era un adolescente. La Biblia dice que el primer mandamiento acompañado, fíjese esa palabra, me gusta, que viene acompañado con una promesa, ¿verdad? Para aquellos que obedecen y cuidan a su padre y cuidan a su madre, dice que les irá bien. Usted cuide en poner en práctica este mandamiento, y la Biblia dice que automáticamente, por ordenanza de Dios, le va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando usted obedece a su padre, hablando de la honra, porque honra es obedecer. Usted puede festejar a su papá, puede festejar a su mamá, puede festejar a sus abuelos, puede festejar lo que usted desee festejar, pero Dios nos pide que primeramente seamos obedientes a los padres y que seamos, ¿verdad?, nosotros hombres, ¿verdad?, que cuidemos de nuestros padres cuando ya están ancianos. Cuida a tu padre y a tu madre. La pregunta es: ¿usted qué hace por ellos? ¿Qué hace en cuanto a la honra por su padre? ¿Qué hace en cuanto a la honra por su madre? ¿Cómo? ¿De qué manera usted los está honrando? ¿Los está obedeciendo el consejo del padre? ¿Está cuidando el consejo de su padre? ¿Verdad? Dice la Biblia: así te irá bien. ¿Cómo te irá bien, hermano? Siendo cuidadoso con este consejo. Hermanos, seamos cuidadosos en poner en práctica la palabra de Dios, porque el bien es para usted. No nada más para ellos, ¿verdad?, como nuestros padres, sino para usted. Es el beneficio. ¿Y quién no quiere que le vaya bien, hermano? Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya excelente. Así de que si tú y yo, hermano, cuidamos en poner en práctica este consejo, dice: te irá bien y podrás vivir muchos años en la tierra. Ahora entiendo, hermano, por qué muchos, ¿verdad?, han vivido muchos años también. ¿Sabe por qué? Porque en el pasado muchos honraron a sus padres. Yo he platicado con gente mayor, con gente adulta, y me han platicado, hermano, la manera de cómo antes los creaban los padres a los hijos. Y entonces la manera de crear o de disciplinar, ¿verdad?, a los hijos era un poco, a la vista del ser humano, era muy dura, pero al mismo tiempo, hermano, el padre, ¿verdad?, recibía honra. ¿Cuántos pasaron por esa etapa? Donde, hermano, usted no le podía hablar de tú a tu papá. No. Usted no le puede decir tú, ¿verdad?, a tu papá. Imagine que si su papá se llamaba Joaquín, ¿verdad? Usted no puede decirle: hey, Joaquín, ahorita vengo. No, hombre, en ese ratito lo regresaban, y a mí no me andan diciendo Joaquín. Yo soy su padre y a mí me respeta, y le soltaban el sermón, ¿verdad? Usted no le podía hablar, ¿verdad?, a su mamá de tú. No, ¿verdad? Si su mamá se llamaba María, usted le puede decir: ¡hey, María! ¡Ya está la comida! Venía el papá y de volada, ¿verdad?, la mamá: ¿y por qué está de igualado? Respete a su madre. Pero si no le dije más que si estaba la comida lista. No, usted le dijo María, y ella es madre, ¿verdad? Usted dígale mamá o dígale, ¿verdad? Pues la palabra correcta es madre, ¿verdad? Como usted quiera, pero no se iguale. Bueno, ¿se acuerdan, hermano, que todo esto como consecuencia traía, ¿verdad?, honra al padre? Entonces el padre tenía que no pedirle permiso, así estuviera grande, ¿verdad? Pedía permiso. Yo llegué a mirar, hermanos, a hombres, ¿verdad?, que todavía vivían en la casa de 30 años, que todavía vivían en la casa, ¿verdad?, por alguna razón.
todavía viviendo en la casa, eran solteros y todavía llegaban con el papá, ¿verdad? Que si le daba permiso de ir a la plaza. Eran esos que yo conocí, son de rancho. Y yo me tocó, y yo a veces me quedaba pensando, siendo un joven, ya está grande y anda pidiendo permiso para ir a la plaza, pues yo me iba, ¿no? Pero ellos tenían esa educación de honra, Padre, ¿puedo ir a la plaza? ¿Verdad? Padre, ¿puedo ir a esto? Padre, o madre, ¿puedo ir a hacer esto? Entonces los padres se merecían eso. Ahora, muchos de ellos ya son viejos, rebasan una edad de 80 años. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso se lo ganaron a causa de la honra al Padre. Y muchos de ellos les ha ido bien con sus hijos. Porque parece que dice la Biblia que lo que usted siembra, cosecha. Entonces usted siembra algo en los hijos, ¿verdad? Entonces usted va a cosechar lo mismo que recibió de su padre. Ahora en la actualidad, hermano, yo miro que los hijos le llaman, ¿verdad? De tú, ¿verdad? A sus padres, ¿verdad? A mí no me dicen tú, mis hijos no me dicen tú, no me hablan de tú, ¿verdad? Siempre me dicen dad o papá, ¿verdad? Pero nunca me andan diciendo, hey Oscar, no. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí que hay que honrar al Padre. Y ellos miraron que yo de alguna manera honro, ¿verdad? A quien merece la honra. Y entonces ellos también me dan a mí el lugar. Fíjense bien, me dan un lugar de honra. Entonces dice la palabra de Dios que si así hermano, nosotros enseñamos a nuestros hijos en que sean obedientes y que ellos miren que nosotros también tenemos cuidado de nuestros padres, así dice la Biblia que nosotros cosecharemos o nos irá bien en la vida. ¿Qué significa la palabra honra? Porque este es el punto que yo quiero tratar también o platicarlo con usted. ¿Qué significa esta palabra, la palabra honra? Mire, el significado en la Biblia, este significado bíblico de la palabra honra se deriva de una palabra hebrea que indica gloria. O sea, usted debe de darle gloria. Sabemos que la gloria es para Dios, pero en este caso estamos hablando de gloria al Padre o a su madre. O sea, su mamá necesita ser alabada por usted. Eso es lo que quiero decir. Su madre o su padre necesita ser alabado por usted. ¿De qué manera? ¿Cuándo le ha pasado, hermano, que de momento usted mira a su papá, ¿verdad? Tiene esa confianza de acercarse a su papá y para gloriar a su papá de momento lo agarra de los cachetes? Bueno, en el caso de las muchachitas, ¿verdad? Lo agarran de los cachetes o lo acarician en el cabello al papá, y ya son jovencitas. Muchas de ellas tienen esa libertad de acercarse al padre y de momento, papá, ¿cómo estás? Mira, y lo apapachan al papá, lo abrazan, ¿verdad? Y de momento le pasan la mano por la cabecita, mira papá, y le hacen piojito. Entonces el papá lo que está recibiendo es un gesto de gloria. Se está sintiendo gloriado por su hijo, por su hija. En el caso de los hombres, ¿verdad? A veces nos acercamos con la mamá. Yo en mi tiempo cuando tuve mi mamá cerca de conmigo, que ahora la tengo todavía en vida, gracias a Dios, pero ya estamos a millas de distancia. Pero yo recuerdo que cuando estaba muy joven y miraba a mi madre, ¿verdad? De momento me acercaba a ella y la abrazaba y la apretaba, pero en un gesto de gloria, que ella se sintiera cuando usted llega con flores y le dice a su mamá, te traigo unas flores para la mamá más bella de todo el mundo. La pregunta ¿es la única mamá más bella de todo el mundo? No, todas son bellas. Porque lo mismo le dice, ¿verdad? Con un buen sentido y unas buenas palabras, otra persona a su propia madre. O sea, lo que le está dando son palabras de gloria para su madre. Estas flores son para la mamá más bonita, más hermosa o más chula, no sé cómo le quiera decir o cómo le quiera expresar, pero lo que usted está haciendo en ese momento es darle gloria a su madre, ¿verdad? O gloria a su padre. A eso es lo que se refiere, hermano, la palabra honra, ¿verdad? Aparte de honrar a Dios y el Señor, ¿verdad? Y sabemos que es digno de toda la honra y toda la gloria, pero en este tiempo, en este estudio o en esta plática, estamos tratando de honrar a nuestros padres, alabar a nuestros padres, o sea, que usted haga sentir, eso es lo que quiero decir. Cuando usted alaba a su padre, usted lo hace sentir bien a su padre, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Para expresar nuestros sentimientos. Somos distintos ustedes y yo, ¿verdad que somos distintos, hermanos?
No somos iguales. Mire, yo puedo expresarle a mi padre, cuánto lo quiero, cuánto lo amo a mi padre. Hablando de mi padre carnal, cuánto adoro a mi padre. Yo puedo tener mi propia expresión, pero usted, hermano, tiene su propia expresión. ¿Cómo se lo va a decir o con qué se lo va a decir? Hay gente que le puede expresar a Dios, hermano, su manera de decirle que lo ama y que lo quiere, pero también nosotros tenemos nuestra propia manera de decirle a su Padre cuánto lo ama. Mire, hay algunas costumbres, o hay algunos pueblos, todavía en la actualidad, hay algunas costumbres o unos pueblos todavía donde los hijos hombres le expresan su amor a su padre. Estoy hablando de un hijo, ¿verdad? A su padre, de un hijo, ¿verdad? Varón que le expresa su amor a su padre. Entonces yo he mirado, todavía en la actualidad he mirado quizás esos hombres de tiempo antiguo donde todavía, y no está mal, ¿verdad? Porque son padre e hijo. En una ocasión yo fui testigo de esto. Fui testigo de este acto. Porque el hijo pues ama a su padre y todo eso, lo quiere a su padre. Entonces el papá ya está adulto. El papá está adulto, entonces se saludan en presencia mía y en presencia de otro muchacho que se llamaba Hugo. Se saludaron los papás, ¿verdad? Nosotros fuimos de Guadalajara a un pueblo cerca de Jalisco, o cerca de Guadalajara. Y entonces cuando llegamos, ¿verdad? Yo saludé al Señor, el muchacho que iba conmigo saludó al Señor y mi amigo saludó a su papá, pero esta vez lo saludó nada más de abrazo. Y como diciendo, papá, ya llegué, ¿verdad? Venimos a verte y venimos a estar aquí. Pero me acuerdo que el papá le dijo, ¿y usted le da vergüenza delante de sus amigos saludarme como tenemos acostumbrado? Y es que ellos tenían acostumbrado que se saludaban, se abrazaban, y al momento de que se abrazaban, el padre y el hijo se daban un beso entre la oreja y el cachete. Es una costumbre de ellos. Y el hijo le dijo, no me avergüenzo, papá, no me avergüenzo. Y lo abrazó y le digo, lo que pasa es que yo lo hice porque ellos no están acostumbrados a mirar que tú y yo nos saludamos así, o sea, refiriéndose a nosotros. ¿Verdad? Que nosotros no estamos acostumbrados a que ellos, mira que ellos se saludaban así. Pero le dijo, usted te va a dar tu abrazo y le dio su beso a su padre. Entonces, eso es un gesto, ¿verdad? De decirle a su papá cuánto lo quiere, cuánto lo ama. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad, verdad? Espero que usted haya tenido esa oportunidad, o si la tiene, aproveche, de todavía abrazar a su padre, ¿verdad? No, es que yo ya estoy grande, hermano pastor, yo ya estoy grande, eso cuando era niño. No, busque la manera de cómo expresarle a su padre esa honra en vida. Porque ¿para qué quieres pues ir a abrazar el cajón? ¡Ay! Ya, ¿para qué? No lo abrazó en vida, y ahora de muerto hasta quiere abrazar el cajón, ¿verdad? Y lo mismo para la madre, ¿verdad? La mamá a veces no la honra como quiere, y cuando ya Dios le llama a su presencia, hasta el cajón, ¿verdad? Quiere abrazar. No te la lleves, ¿verdad? No, pues ya. Pero hermano, mire, dice aquí que este significado en la Biblia habla de alabar a los padres, honrar a los padres, hermano, estimarlos a través de la obediencia. Mire, si hay algo que a un padre le gusta, es tener un hijo obediente. Si hay algo que a un padre o una madre le gusta, es tener a un hijo o una hija obediente. Yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá me decía, o nos decía a nosotros, no me traigan regalos el 10 de mayo, cuando menos ya sean obedientes. Así decía mi mamá, ¿verdad? Porque a veces lo que hace sentir más bien a los padres en cuanto a la honra es nuestra obediencia. Cuando usted tenga sus propios hijos, decía mi papá, cuando usted tenga sus propios hijos, se va a dar cuenta lo importante que es, ¿verdad? Que los hijos sean obedientes. Porque los papás se sienten contentos. Mire, cuando va por la calle el papá le dice, oiga, usted es el papá de fulano de tal, el muchacho fulano de tal, ¿verdad? No, sí, mire, qué muchacho tan inteligente tiene usted. Y el papá que dice, salió igual que el papá, ¿verdad? Es que
Y se siente contento el papá. Pero imagínense, oye, usted es el hijo de aquel que acaban de agarrar robando en la banda. ¿Cómo se va a sentir el papá? Ay, Señor, otro problemón. Otro hijo desobediente que no entiende el consejo. Entonces, hermano, tiene que ver mucho con la obediencia, el respeto, la admiración. ¿Cuántos admiran a sus padres? Hablando de su padre y su madre. Estamos hablando de ¿cuántos admiran a su padre? O admiraron a sus padres. ¿De qué? Ahorita digo a los que ya no lo tienen aquí, o los que lo tuvieron, ¿cuántos tienen algo que admiran de su padre o de su madre? ¿Verdad? ¿Verdad que siempre que nos quedamos con algo de que ellos nos causan admiración? Hay algo que su padre y su madre siempre fueron dignos de admirar por usted. Por usted. No sé, la comida de la mamá, decimos los varones, es que mi mamá hacía unos chiles rellenos que, hombre, que con mucho queso y muy jugosos y no sé. Pero el papá, ¿verdad? Hacía otras cosas que tanto al hijo como a la hija fueron dignos de admirar. ¿Cuántos se acuerdan de algo que tengan que recordar de sus papás, aunque estén vivos o estén ya en otro lugar, ¿verdad? Descansando. ¿Cuántos recuerdan eso de sus padres que son dignos de admirar? Hermano, y de la retribución. Esto habla, hermano, de ayudarlos, hermano, que son sinónimos de la honra, el respeto, la estima, la gloria, la admiración. Honra a tus padres significa amarlos, amarlos. No nada más de los dientes para afuera, sino demostrarle al Padre cuánto lo amas. Cuando no te avergüenzas de tu Padre, ¿verdad? Cuando tú haces algo por tu padre o por tu madre, demuéstrale que le amas. Ya vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de eso. Hermano, demostrarle que le amas. Hermano, tener el cuidado de no causarles dolor. Aquí la pregunta, ¿usted tiene el cuidado de no causarle dolor a sus padres? ¿O preocupación? Hace algo por honrarlos, pero a la vez de que los honra, hermano, a esos padres usted no es carga para ellos. O todavía es carga para ellos, ¿verdad? Hermano, nosotros no tenemos que causarle carga ni dolor, ser agradecidos con ellos por todo el amor que nos han dado, hermano. Ahora, yo sé que usted esto lo ha oído muchas veces, pero ahora queremos que usted empiece a llevarlo a la práctica. Timoteo, hermano, habla acerca de esto, de cómo ayudar a los padres. El pastor Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, hermano, habla acerca de las responsabilidades hacia las viudas. ¿Cuántos de ustedes, verdad? Yo no conozco a todos de manera, pero así tan amplio, pero ¿cuántos de ustedes ya tienen a una madre que es viuda? Una mamá que donde ya su esposo no está aquí, su papá ya murió o no está en ese lugar, ¿verdad? Pero está hablando aquí de las que ya perdieron al esposo, que ya murió el esposo. Y entonces el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo acerca de esto, pero ahora Timoteo le aconseja a la iglesia, el apóstol Timoteo, el discípulo del apóstol, le aconseja a la iglesia, honren a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su compañía, su familia, para recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. O sea, nosotros como nietos tenemos también la responsabilidad, nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de recompensar. Mire, a mí me da gusto mirar que hace días miraba yo esto, donde los hijos se turnaban a la mamá, que ya es viuda. Y entonces decían ellos que una semana la mamá se quedaba con fulano, otra semana la mamá se quedaba con fulano, porque así habían acordado los hijos. Los hijos ya habían acordado eso. La mamá no se sentía como una carga, se sentía cuidada por los hijos. Así que el lunes, ¿verdad? Llevaba fulano a entregar a la mamá a la casa del hermano, ¿verdad? Y ese hermano se hacía responsable de que su mamá se sintiera a gusto en esa casa, en la casa de él, pero siendo su madre se sintiera ahí a gusto. Y en ese acuerdo, hermanos, ellos llegaron a tener ese cuidado de ella hasta que falleció.
Y esa mujer nunca se sintió como una carga en esa casa, se sintió querida. Esta semana me toca ir con fulano, la próxima semana me va a tocar estar con mangano. Mire, una cosa que me gustaba de esa familia que yo conocí es que decían, y no queremos que llegue con maleta, queremos que ella tenga su propia ropa para cuando viene a mi casa. Tiene su propia cama para cuando viene a mi casa. No, que no llegue con la maleta de hora para acá y hora para allá, sino que ella llegaba y sabía que tenía casa en la casa de Marta, ¿verdad? Porque se llamaba una de las hijas, ¿verdad? Y luego tenía ropa en la casa de Zenén, y así constantemente, hermano, donde ella vivía sus últimos días, allí estaba ese señor, hermano. Los hijos aprendieron a tener cuidado de ella. Los hijos aprendieron a tener cuidado. Pero, ¿qué pasa ahora? Ya van a traer a mi mamá. No, es que yo aquí con mi mamá no quiero, ¿verdad? Basta con mi papá. No, hay que aprender a cuidar a nuestros viejos, ¿verdad? Con todo el respeto, a nuestros padres, a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. Hermano, ¿por qué? Porque sé que ellos ya hicieron algo por nosotros. Tenemos, hermano, que aprender a demostrar nuestro amor, hermano, honrando a nuestros padres. Y el apóstol Pablo habla del respeto, habla de saber escucharlos, porque aunque ya están viejitos y a ustedes les gusta darnos consejos, hermano, habla acerca de muchas cosas que queremos demostrar. También en el apóstol le recuerda esto en el pasado a ellos acerca de lo que decía Deuteronomio. Decía, fíjese esto, el apóstol Pablo decía que el hombre que desprecia a su padre y desprecia a su madre era maldecido, era maldito. Y así dice Deuteronomio, aquí está diciendo Dios estas palabras. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Es decir, que se confirmaba aquel padre, ¿verdad?, que no merecía o no recibía el respeto del hijo, hermano, se consideraba maldito. Ahora, ¿qué hacían con ese hijo? ¿Sabe qué hacían con ese hijo? Lo sacaban fuera de la ciudad y lo agarraban a pedradas. Eso hacían con ese hijo. Al hijo desobediente, el padre lo acusaba de tener un hijo desobediente, y entonces, hermano, el castigo era agarrarlo a pedradas. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Así trataban a los hijos desobedientes, eran maldecidos. Pero ahora, hermano, ¿verdad?, tenemos que recuperar eso. ¿El qué? El ser obedientes a los padres. Principalmente la palabra que aparece aquí es desprecio. No desprecies a tu padre, no desprecies a tu madre por cómo se mira. Fíjese bien, voy a decir algo. Usted no desprecia a su padre, a su madre. Estamos hablando de la honra. No desprecia a su padre y a su madre por cómo se mira, por cómo se viste, por lo que come, por lo que hace. Usted no debe de despreciar, no debemos de despreciar a nuestros padres, porque cuando nosotros ya somos personas que podemos solventar nuestras necesidades, a veces nos olvidamos de los viejitos, nuestros viejos, ¿verdad?, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos avergonzamos. Mire, hay quienes hijos que son, ¿verdad?, malos, porque hay hijos buenos y hay hijos malos, pero hay hijos malos que desprecian como se viste su mamá. ¡Ay, mamá! ¡Qué garras te pusiste! ¡Ay, mamá! Parece que no tiene ropa en la casa. Sí, mija, pero esta es la que me gusta más. Con este suétercito me siento a gusto, con esta chamarrita, o con esta sudadera, o con el papá. ¡Ay, papá! Parece que no tiene zapatos, ahí tienes de guaraches. O sea, usted no haga sentir mal a su padre, no haga sentir mal a su mamá. Ellos merecen que usted lo aprecie, no que usted lo desprecie. Entonces, se da cuenta, a veces nosotros cometemos el error de hacer cosas, hermano, en todo el año. Despreciar al padre, despreciar a la madre, desobedecer al padre, desobedecer a la madre, ¿verdad? Y cuantas cosas. Y el día que el mundo festeja cierta fecha, usted se le quiere aparecer, ¿verdad?, con un regalo de honra para él. Pero mientras los 364 días, ¿verdad?, o más, estuvo desobedeciendo al padre, desobedeciendo a la mamá. Entonces, eso a Dios es lo que no le gusta.
Eso es lo que a Dios no le gusta. Aprendamos ustedes y yo a honrar a nuestros padres, amar a nuestros padres, ser obedientes a nuestros padres, que eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 15:5, dice que el necio, fíjese bien, el necio menosprecia el consejo del padre, pero el prudente acepta la corrección. El necio, hay una versión, hermano, que la versión antigua, ¿verdad? Hay una versión Reina Valera antigua, dice que el tonto, la Biblia 1915 de la Reina Valera, por ahí dice así, el tonto, que es una persona que no razona. La Biblia acá dice menos el necio, ¿verdad? Tontamente, hermano, el que no escucha el consejo, pues es un tonto. ¿Verdad que sí? Si usted no oye el consejo, está actuando tontamente. Porque ningún padre, dice la idea que ningún padre que ama a su hijo, si le pide algo para comer, le va a dar una serpiente, ¿verdad que no? No, el padre siempre va a dar el mejor consejo. La madre va a dar el mejor consejo, la mejor orientación. Pero, hermano, los hijos a veces actuamos necios en alguna ocasión. Yo, en algunas ocasiones sí actué como un necio, ¿verdad? Porque cuántas veces mi papá no me dio consejos, ¿verdad? Cuántas veces mi madre también no me dio consejos, ¿verdad? Y en aquellas ocasiones yo me acuerdo que esos consejos yo decía, no, ¿verdad? Es que ustedes ya están grandes, ya están viejos. Nosotros ya estamos ahora en la generación 2000, ya es otro rollo, ya las cosas son diferentes. Pero a mi madre y mi padre decían, hijo, haz esto porque esto es lo que conviene que hagas. Entonces, hermanos, honremos a nuestros padres, honremos a nuestra mamá, démosle amor, déle cariño. La Biblia dice en Deuteronomio 30, dice, mira que te ofrezco, ¿verdad? Que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Dice esta parte de la Biblia. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Es decir, Dios nos ofrece, hermano, en este día que escuchemos este consejo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, tengas una buena vida, que puedas disfrutar, hermano, tus días de vida. ¿Por qué? Porque Dios te dice siempre, te ofrezco la vida y te ofrezco la muerte. Pero escoge el camino de la vida para que vivas y te vaya bien. Escoge el camino de la vida para que te vaya bien. Dios te ha ofrecido en este día, en este consejo, Dios te ha ofrecido eso. Entonces, hermano, yo le quiero animar a usted, con todo el corazón. ¿Para qué? Para que pongamos en práctica el honrar a nuestros padres. El apóstol Pablo hace otra carta y le escribe a los romanos. En esa carta a los romanos le dice, pagar a todos lo que debáis. Fíjese bien, paga a todos lo que debas. Pero en el caso de la honra, está hablando en este caso, ahorita estamos enfocando este tema en la honra, al que impuesto, al que tributo, al que temor y al que honor. En este caso, tenemos que darle honor a nuestros padres. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que darle honor a ellos, hermano. Son nuestros padres. ¿Qué tantas cosas, hermano, nuestros padres no hicieron por nosotros? Bueno, usted lo va a entender cuando tenga sus propios hijos. Si todavía no lo ha entendido.